Muy buenos días para todos. Les habla José Luis Murcia Ruiz, actualmente maestrante del programa de Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios. Hoy de manera especial como locutor y moderador de su programa, De la mano de la educación para el siglo XXI, con un tema muy interesante y unos invitados que seguramente nos darán un amplio margen del programa y del tema dispuesto para hoy, la evaluación en América Latina. Una mirada de exploración a la evaluación educativa en América Latina. En consonancia con los dos interrogantes expuestos anteriormente en la presentación de nuestro programa, de su programa, una mirada de evaluación educativa en el continente América Latina. Para entrar un poco más en el contexto, como introducción a nuestro programa, considero que debemos tener claridad en que la demanda por una mejor educación y una mayor transparencia en los logros educativos condujo a los gobiernos de la región a desarrollar sistemas de evaluación educativa que cumpliesen con un amplio margen de transparencia y elocuencia, cumpliendo, por supuesto, dos propósitos específicos asociados a la evaluación. Por un lado, la accountability o rendición de cuentas o evaluación sumativa. Y por el otro, la obtención de insumos para la mejora de la enseñanza y los aprendizajes, más conocido como la evaluación formativa. Por supuesto, apoyados en el gran académico Pillot et al. 2011. Así, mientras que uno de los casos buscó premiar o penalizar los buenos resultados, el otro, por su parte, con la información obtenida, fue utilizada para propósitos de modificar las políticas y las prácticas educativas, uno con mayor profundidad que el otro. En una primera etapa, alrededor de la década de los 90, los esfuerzos de la educación y la evaluación estuvieron dirigidos a establecer, por supuesto, los estándares, las metas de aprendizaje, a seleccionar los marcos de referencia y a desarrollar instrumentos de medición que permitieran definir los modos y los usos de la información producida. La gran mayoría de los sistemas educativos y, por supuesto, las metodologías de evaluación de la región se constituyó en esta época. Por supuesto, citados y referenciados del gran profesional Ravela 2000 y Ferrer 2006. Los objetivos de la educación, junto con el crecimiento de los equipos técnicos y las burocracias especializadas, trajo inevitablemente, por supuesto, la necesidad de imprimir mayor autonomía y políticas de evaluación. Esto buscando mayor trazabilidad y seguimiento a los procesos, para multiplicar, por supuesto, los objetivos de la evaluación. Romani y Murillo 2010. Así como las poblaciones evaluadas y participar en instancias evaluativas en múltiples niveles. A partir de esta pequeña introducción y un pincelazo general de cómo ha sido el desarrollo y el contexto evolutivo de la educación y la evaluación en América Latina, damos pues inicio a la intervención de nuestros invitados con nuestro primer bloque de participantes que tendrán como referente este primer interrogante. ¿Qué nos dicen los sistemas de evaluación en América Latina en relación con la calidad educativa? Bienvenido, Padre Germán, a este programa del cual usted hoy se hace parte. Lo escuchamos. Buen día para todos. Un saludo especial al profe José Luis Murcia, quien nos ha invitado a este programa. Soy el profe Germán Rodríguez, vinculado al tema de la educación desde hace más de 2 décadas. He tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito educativo escolar, de primaria, de bachillerato, en la secundaria media y también en el medio universitario. Tengo una especialización en docencia universitaria y una maestría en educación que vinculo con otras áreas de conocimiento. En materia de evaluación, en general yo pudiera decir que hay dos grandes vertientes en el caso particular de Colombia. Una vertiente que yo llamaría la vertiente legal, sujeta por supuesto a la ley 115 del 94, al decreto 1860, reglamentario de la educación, y por supuesto a todos los decretos que han ido pasando a lo largo de estos años, como la 2343 y actualmente la 1290, que sugiere elementos de evaluación para la educación primaria y la educación secundaria. Por supuesto, la ley también tiene una reglamentación especial para la educación superior, y esa es una primera vertiente que yo determinaría en términos del ámbito colombiano, que estamos sujetos a una legislación, a unos parámetros de ley, que el gobierno y el Ministerio de Educación han ido estructurando a lo largo de los años. Y eso sugiere para mí una doble perspectiva también, que ha habido un control, un crecimiento evaluativo. Hay unos canales de medición, como los que se creó a través del Instituto Colombiano de Fomento de Educación Superior, a partir del año 68, en donde se prueba el ingreso a los estudiantes en la educación superior de manera especial. Hay una preocupación por la calidad educativa.
y esto obligó a reformas no solamente en el Instituto Colombiano de Educación Superior, también con cierta trazabilidad a través de diversos mecanismos. Y pudiéramos decir que se llegó desde el año 97 a través del Ministerio y en consonancia con esos parámetros evaluativos del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, a las famosas pruebas Saber, que son pruebas de calidad educativa. Antes aplicadas solamente en los grados 11 y que luego se pasaron a los grados tercero, quinto, séptimo y noveno. Por supuesto, en las asignaturas o en aquellas áreas de conocimiento que se sugieren que son fundamentales, esenciales, como matemáticas, ciencias naturales, competencias ciudadanas, lectura crítica. Y a partir del crecimiento que ha tenido y la interrelación con otros países, a partir del 2008 y en los años subsiguientes, pues Colombia ha hecho el esfuerzo de comparar sus resultados involucrándose en pruebas un poco internacionales como la prueba PISA, como la TIMSS, la PIRLS y otras que generalizan y que particularizan al mismo tiempo esa estrategia de crecimiento de los estudiantes. Muchas gracias, Padre Germán, por ese amplio contexto que usted nos ha brindado a partir de la evaluación en América Latina y en Colombia. Recibimos ahora al Magister Felipe Ávila, que nos hablará un poco más de la evaluación, cómo ha sido su evolución en el país de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Germán. Muy valiosa su opinión e interesante su perspectiva. Mi nombre es Sebastián Felipe Ávila Fajardo, soy licenciado en Ciencias Sociales y estudiante de la maestría en TICS para la Educación. Me parece importante resaltar el papel que ha tenido Chile, ya que fue un país pionero en implementar todo un sistema de evaluación nacional que logra articular con la educación básica, generando con esto una gran estabilidad y una fortaleza en el sector educativo, a tal punto que se convierte en un referente en todo este tema académico. Esto lo logra gracias a diferentes reformas desarrolladas a través de su historia, las cuales inician en 1960 con la idea de implementar unas pruebas para evaluar la calidad de la educación chilena. Estas pruebas inicialmente se desarrollarían para grado octavo en 1968. Posteriormente, con el régimen militar, se crea un nuevo interés para desarrollar este tipo de pruebas, pero sería hasta 1995 que el Ministerio de Educación Nacional toma las riendas de esta prueba, hace los ajustes razonables y empieza a implementarla en lenguaje, matemáticas, naturales, historia y geografía. Hola José Luis, ¿cómo estás? Desde mi rol como coordinadora académica con 10 años de experiencia, quisiera aportar algunos datos al proceso evaluativo brasileño que han permeado nuestro proceso educativo y evaluativo. Pues es de tener en cuenta que la evaluación en gran escala de la educación básica comenzó en Brasil a finales de la década de 1980. Esto también, ingresando en la historia, de 1990 a 1995 se llevaron a cabo algunos testeos con muestras de estudiantes de los grados primero, tercero, quinto y séptimo, e inició el sistema de avaliación de educación básica, SAEB. Esto ocurre en la gestión del presidente Cardoso. Se decide fortalecer el SAEB, poniéndolo a cargo de un organismo creado décadas antes para hacer investigación educativa. En 1997 adquirió un estatus de órgano descentralizado, aunque no autónomo. El Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales, o el INEP, que para nosotros sería como el ICFES. A diferencia de otros organismos de evaluación, el INEP se encarga tanto de la evaluación de la educación básica y media, como de la que se refiere a educación superior. A similitud de nuestro contexto, pues el ICFES realiza todo este ejercicio. Por ello, además de las pruebas para educación básica, SAEB, el INEP aplica el examen nacional do ensino medio, o ENEM en su sigla, y exámenes de egreso para las principales carreras del primer nivel de educación superior. El examen nacional de cursos conocido como el PROBAO, para nosotros el ICFES. Inicialmente, las pruebas SAEB evaluaban lectura y matemáticas muy similar al proceso colombiano y se aplicaban cada 2 años a muestras nacionales de estudiantes de primaria y de secundaria. Profe Yuli, un saludo también para usted. ¿Qué dictan los sistemas de evaluación en América Latina con respecto a la calidad educativa? Bueno, es un tema que es de mucha trascendencia porque año tras año pues, lo que se busca es la mejora en el sistema educativo y por ende en el sistema de evaluación. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí en el Ecuador? Desde el año 96 pues la evaluación ha sido en gran escala, ¿sí? De la educación básica, que se hace mediante las pruebas del sistema nacional. Esas pruebas del sistema nacional han sido para la medición del rendimiento académico bajo un programa denominado Aprendo, que llevaba a cabo un grupo externo al Ministerio de Educación, dado que pues, su financiamiento era del Banco Mundial. Las pruebas que se aplicaban
eran a muestras nacionales de alumnos de los grados tercero, séptimo y décimo en las áreas principalmente de lenguaje y matemáticas. A partir del año 2001, pues se termina el contrato con el Banco Nacional, con el Banco Mundial, ¿sí? Y pues esa responsabilidad recae, la responsabilidad de las evaluaciones recae en manos del Ministerio de Educación. Y pues el Ministerio de Educación lo que hizo fue seguir aplicando las pruebas en los mismos grados con las mismas áreas. La última aplicación fue en el año 2007, ¿sí? La muestra comprendió 1.817 escuelas y alrededor hubo aproximadamente 72.000 alumnos. Las áreas evaluadas en esta época fueron lengua, matemáticas en los grados tercero y sexto de primaria, y ciencias, que pues era opcional en grado sexto de primaria. Profe Yamid, muchas gracias por ese amplio contexto que usted nos ha brindado de la evaluación educativa en el hermano país del Ecuador. Como conclusión a este primer bloque de participación, podemos compartir que la evaluación y la educación entre mayor demanda se ha forzado a los estados y los países a invertir en nuevas políticas de transparencia y evaluación. Mientras que hacia la década de los 90 surgieron los principales sistemas de evaluación en la región, en los 2000 estos sistemas se consolidaron y se expandieron. Entre las dimensiones de dicha expansión podemos mencionar la adhesión a evaluaciones internacionales, el aumento de la cantidad de disciplinas y poblaciones evaluadas, la creación de institutos autónomos de evaluación, si bien esta evidencia nos ha dado y nos ha mostrado las limitaciones de educación para romper el determinismo que resulta, o como resultado del aprendizaje, por supuesto argumentado de TESCO 2011, también es cierto que quienes son beneficiados por ella tienen un mayor índice de mejor calidad de vida y de posibilidades para adquirir trabajos futuros. Al profundizar en las prácticas pedagógicas institucionales y políticas de calidad institucional nos conduce y nos ayudan a romper dicho determinismo. Y esto debería mostrarnos un horizonte en cuanto a las políticas de evaluación educativas dentro del panorama institucional para América Latina. Un exceso de dicha atención y recursos sobre la evaluación en la agenda educativa de los países que hacen parte de América Latina pueden poner en riesgo precisamente esta equidad y calidad de la educación. De esta manera damos por terminada nuestra primera parte del programa e iniciamos nuestra segunda parte dándole la bienvenida a la teacher Ingrid, que nos compartirá su argumento y su perspectiva frente al interrogante: ¿son las pruebas saber el mejor indicador para determinar la calidad educativa del país? ¿Por qué? Buenos días, teacher Ingrid, ¿cómo está? Buenos días, profe José Luis, muy bien, gracias por la invitación al programa. No, a usted, muchas gracias por atender nuestro llamado y participar de manera determinante en este programa. Bueno, pues acorde a la pregunta, mi opinión es que las pruebas sí son empleadas para determinar la calidad de educación de nuestro país. Sin embargo, sugiero o opino que es importante tener en cuenta el contexto en el cual se encuentran los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces se aplica este tipo de prueba de manera general y no se tiene en cuenta a profundidad la situación que viven los chicos, ¿sí? Pienso que los estudiantes de sectores rurales no tienen las mismas competencias o habilidades que adquieren los estudiantes en una institución, ejemplo, privada, en un sector urbano. Entonces, opino y llego a la conclusión de que sí evalúan la calidad educativa, pero se deberían tener en cuenta algunas otros factores para que se cumpla con este objetivo. Teacher Ingrid, muchas gracias por su participación. Hay gran elocuencia en sus palabras. América Latina, dentro del recorrido que hemos tenido y hemos hecho el día de hoy, hemos determinado que hay diferentes indicadores de inigualdad o desigualdad en la población. Esto se refleja en su opinión. Muchas gracias, teacher Ingrid, y le deseo un feliz día. Maestro Eider Yesid, bienvenido. Es grato para nosotros que usted se haga parte de este programa tan interesante y con este interrogante que nos contextualiza dentro de un marco muy especial como las pruebas saber. Bienvenido, maestro, y lo escuchamos. Maestro José Luis, muchísimas gracias por la invitación. Con respecto a la pregunta, considero que las pruebas saber no son una herramienta que facilite o que ayude a interpretar como indicador de la calidad de la educación en nuestro país, porque desde mi punto de vista considero que son muy injustas. Ponemos a competir a diferentes estudiantes que tienen ciertos accesos y cierta manera de poder acceder a medios de comunicación, a tecnología, a bibliografía, a competir con otros estudiantes, los cuales tienen que desplazarse entre 1 o 2 horas hacia los lugares donde van a recibir el conocimiento y no tienen la misma manera o la misma forma de poder acceder a la misma información. De una u otra manera también los docentes se desplazan y gastan mucho tiempo en llegar hasta a un colegio diferente a uno de los que presenta las comodidades en la ciudad, que puede tener una forma de llegar más fácil, y de igual manera pues estos pueden preparar más cómodamente sus clases, diferente a un docente que tiene que prepararse en una aula rural.
Entonces, cuando llegan las pruebas a ver de diferentes grados, ¿qué sucede? Pues nos viene a todos como si estuviéramos iguales, en igual de condiciones, y no estamos en igual de condiciones. ¿Por qué? Porque obviamente muchos tienen el factor económico que lo respalda para poder acceder a una calidad de educación mucho más eficiente, mucho más eficaz, con diferentes modelos pedagógicos, y los que están en el sector rural o que están apartados de la ciudad o de los cascos urbanos, pues están afectados porque no tienen cómo acceder. Por más de que el docente, el profesor tenga el talento, que no tiene nada que ver con la prueba, pero si un docente que no tiene ni siquiera cómo poder conectar un video, un computador para mostrarles un video a sus estudiantes, está limitando un poco esa situación frente a que las pruebas a ver califican a todos como si todos estuviéramos en igual de condiciones, y desde mi punto de vista no lo estamos. Al contrario, hay una desigualdad muy amplia, una brecha muy amplia que afecta a toda la población académica, desde los docentes hasta obviamente los estudiantes. Muchísimas gracias, maestro José Luis. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Por supuesto, no sin antes ofrecer una conclusión con referente a la importancia de las pruebas saber y la calidad educativa del país. Las pruebas saber, bajo mi concepto, sirven como una fuente de información para la construcción de los indicadores de calidad en la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia de los servicios de la educación pública. De esta manera, podemos inferir que son una estrategia importante dentro de todo el contexto y el margen educativo. Sin embargo, a partir de la participación de algunos académicos y expertos en el tema educativo, vemos cómo surgen algunas inconsistencias en los procesos de medición, como son los contextos precisos propios de los estudiantes, los factores de la accesibilidad al conocimiento, la accesibilidad a la academia, los que son unos factores determinantes dentro de los resultados y la calidad que emite, por supuesto, estas pruebas saber. Sin ninguna otra aparte, agradecer a todas las personas que se hicieron partícipes en el programa de día de hoy y, por supuesto, nos escucharemos pronto. Un feliz día para todos y un fuerte abrazo en la distancia.